Un cordial saludo a toda la comunidad universitaria, profesores, trabajadores, estudiantes de las 32 universidades públicas de Colombia que constituyen el sistema universitario estatal colombiano. Hemos querido, en medio de toda esta crisis nacional, de parálisis de muchos sectores del país, pero especialmente de las 32 universidades públicas, hacer un llamado al diálogo, un llamado al entendimiento, un llamado al acuerdo que permita superar la crisis que el país atraviesa actualmente. Por eso, desde el sistema universitario estatal estamos muy preocupados, porque gran parte de las 32 universidades públicas se encuentran hoy paralizadas. Necesitamos que las universidades públicas vuelvan a su normalidad. Y vuelvan a su normalidad porque es desde el funcionamiento, es desde la apertura de la universidad pública donde podemos seguir exigiendo, luchando y reivindicando por el fortalecimiento del sistema universitario estatal. Desde el año pasado, cuando iniciaron todas estas parálisis y todo el liderazgo del movimiento estudiantil, el sistema universitario estatal fue muy claro a la hora de diagnosticar la realidad de las universidades públicas. Y fuimos claros en el sentido de que efectivamente existe un déficit para funcionamiento del sistema que asciende a 3.2 billones de pesos, por razones que también hemos explicado. Las transferencias de la nación a las universidades públicas desde el año 1993 se calculan con base en el IPC. Y nosotros hemos crecido del año 93 a la fecha 4 puntos por encima del IPC. Eso significa un faltante de alrededor de 3.2 billones. Igualmente ese crecimiento que hemos tenido del año 93 a la fecha. En el año 1993, el sistema universitario estatal colombiano, es decir, las 32 universidades públicas, teníamos alrededor de 150.000 estudiantes en nuestras universidades. Hoy tenemos unas cifras cercanas a 680.000 estudiantes. Ese crecimiento amplio de las universidades implicó mayor esfuerzo en términos de vinculación docente, mayor infraestructura, capacidad técnica y tecnológica, en fin, que hoy indiscutiblemente pesa sobre nosotros. Todo eso llevó a que el año pasado se generara una crisis generalizada del sistema que generó unos acuerdos en términos financieros que han sido importantes para el fortalecimiento del sistema. Pero por supuesto falta mucho. Necesitamos que todos estos recursos sean sostenibles en el tiempo. Desde el SUBE nosotros hemos venido proponiendo que el artículo 86 y 87 se reforme, y eso tiene que ser un gran consenso entre todos los actores del sistema universitario estatal para que el Congreso avance en esa dirección, para que las universidades tengamos recursos en el tiempo que realmente responda a nuestro crecimiento y a nuestras necesidades, tanto en funcionamiento como en infraestructura, e igualmente en modernización de los campus universitarios. Igualmente hemos dicho, el sistema universitario estatal colombiano necesita que se busquen nuevas formas de recursos. Nosotros hemos propuesto desde el SUBE la creación de impuestos territoriales, porque son en los territorios donde hay, digamos, la mayor demanda estudiantil en el sistema. Hoy hay alrededor de 2.500.000 jóvenes por fuera del sistema universitario. La cobertura en Colombia es alrededor del 52%, es decir, todavía falta mucho. Y eso en las regiones del país el impacto es mayor, por eso se necesita la regionalización, pero la regionalización significa también mayores recursos y buscar esas fuentes de recursos. Por eso el paro que se ha generado en Colombia desde el 21 hacia acá es muestra de problemas sociales estructurales que por décadas el país ha venido arrastrando, pero que en este momento han estallado y que se han hecho visibles. Y uno de esos problemas tiene que ver con la dinámica universitaria pública. Por eso nosotros desde el SUBE hacemos un llamado a los líderes estudiantiles, hacemos un llamado a los profesores, y se lo dijimos al presidente de la República hace un par de días en la Casa de Nariño, de que en ese diálogo nacional, en el tema de educación, se particulariza en el tema de educación superior. Creemos que son los actores de la educación superior pública quienes deben comenzar o continuar esa deliberación y esa discusión para fortalecer el sistema. Por eso nuestra propuesta va en ese sentido y hoy también queremos nuevamente ratificarla como rectores del sistema universitario estatal, y es que se abra un capítulo, se abra una mesa de educación superior pública donde estén los estudiantes, los profesores, los trabajadores y los rectores y por supuesto el gobierno nacional, que nos permita revisar lo que hasta el momento se ha logrado en términos de los acuerdos, pero también proyectar hacia el mediano y largo plazo lo que el sistema universitario estatal requiere en términos de funcionamiento, en términos de inversión, en términos de fortalecimiento de su infraestructura y por supuesto en términos de acceso de muchos otros jóvenes que hoy ven vulnerados sus derechos fundamentales a la educación porque en la universidad pública no hay espacio. Igualmente la regionalización. Creo que son temas importantes que deben retomarse en una discusión pública seria, de nivel y de altura. Y ahí nosotros como sistema universitario estatal, los rectores,
proponemos que se abra ese espacio en el marco de este diálogo nacional que le dé posibilidad a superar la crisis. Ese es un mensaje que hoy quiero dejarle a toda la comunidad universitaria, nuestra disposición, nuestro liderazgo. Los rectores también somos profesores de las universidades públicas, hacemos parte de las comunidades universitarias, nos preocupa lo que está pasando. Se han dado amenazas incluso contra rectores como el doctor Diago en la Universidad del Cauca, todo lo que se ha hecho con el doctor Leonardo Martínez en la Universidad Pedagógica Nacional, lo que se ha hecho en la Universidad de Nariño, en muchas universidades públicas que hoy están paralizadas. Los rectores terminamos siendo víctimas de un conflicto en los cuales nosotros somos actores importantes y nos preocupa y coincidimos con todas estas iniciativas porque somos conscientes de que la universidad pública tiene que fortalecerse, porque el acceso a la universidad pública es un derecho fundamental que tienen los jóvenes en Colombia y que es a través del acceso a la educación superior pública donde podemos contribuir a transformar un país como Colombia. Así que ese es el llamado. Reivindicamos las luchas pacíficas, reivindicamos las manifestaciones pacíficas, obviamente rechazamos la violencia, cual sea su expresión. Consideramos que la violencia deslegitima un proceso que es legítimo, que es justo, como son las marchas de los estudiantes y de muchos sectores en el país, pero la violencia la desvirtúa, la violencia la deslegitima. Y en las universidades esa violencia cada día se radicaliza más, esa violencia cada día degrada más, porque destruye los campus universitarios, porque obstruye el acceso a muchos estudiantes. El llamado en esa dirección es: sentémonos. El llamado en esa dirección es: debemos mantener las universidades públicas abiertas, porque en ese sentido podemos pensar, retomar el cauce y poder construir una agenda reivindicativa fuerte, sólida, que fortalezca el sistema universitario estatal colombiano. En esa dirección, el sistema universitario estatal ha emitido el siguiente comunicado que me voy a permitir, luego de esta introducción, leer. El sistema universitario estatal SUBE, en cabeza de sus rectores, está comprometido con el fortalecimiento de la educación superior pública de calidad y con la sostenibilidad financiera de todo el sistema. En este sentido, ha contribuido con la implementación efectiva de los acuerdos del 14 de diciembre de 2018, de tal manera que los recursos adicionales se han invertido transparentemente en el funcionamiento de las instituciones y en la inversión asociada al fortalecimiento de la investigación, la cualificación docente, el bienestar universitario y el mejoramiento de la infraestructura, priorizando las necesidades de los programas de pregrado. A pesar de los grandes avances en la implementación de los acuerdos, entendemos que los estudiantes continúan exigiendo el cumplimiento a cabalidad de los puntos y respetamos sus demandas en el marco nacional de paro que se desarrolla en el país desde el 21 de noviembre. Sin embargo, observamos con preocupación que en gran parte de las universidades del SUBE se han presentado conflictos que ponen en peligro la terminación del segundo semestre de 2019, lo cual afectaría significativamente la formación de los estudiantes y podría impactar negativamente las finanzas de las instituciones al continuar la parálisis de las clases, al mismo tiempo que se deterioraría la calidad académica. En este sentido, hacemos un llamado a todos los estudiantes para construir colectivamente los mecanismos más adecuados para que las universidades estén abiertas a la generación de conocimiento y la formación académica en las distintas áreas de la ciencia, las humanidades y la cultura, pues esto constituye su propia razón de ser. En medio de los altos niveles de conflictividad que enfrentan varias universidades del país, objetamos las manifestaciones violentas que se han presentado y rechazamos las amenazas que han recibido el rector de la Universidad del Cauca, el doctor José Luis Diago. Asimismo, rechazamos las agresiones que han recibido los rectores de las universidades del Quindío, la Universidad del Tolima y la Universidad Pedagógica Nacional. Tales expresiones van en contravía del espíritu democrático de las universidades y atenta contra su naturaleza académica. Invitamos a todos los estamentos que hacen parte de las 32 universidades del SUBE a continuar defendiendo la educación superior pública de calidad y a unirnos a favor que todas esas instituciones estén abiertas al cumplimiento de sus compromisos misionales y a la construcción de alternativas frente a la situación crítica que enfrenta el país. Consejo de Rectores del SUBE, 29 de noviembre de 2019. Ese es el mensaje. Este comunicado es un mensaje a los estamentos, a los profesores, a los trabajadores, a los estudiantes. Los rectores hacemos parte de la comunidad universitaria. Los rectores somos profesores de las universidades públicas. A nosotros nos duele todo lo que está pasando. Nosotros queremos, trabajamos en función de que nuestras universidades se fortalezcan. Por eso necesitamos mantenerlas abiertas. Por eso le hemos propuesto al gobierno nacional, en el marco de este diálogo nacional, que se abra una mesa especial para educación superior pública, donde estén todos sus actores, los actores que han liderado el paro, para sentarnos y continuar en la construcción de una agenda pública, deliberativa, argumentada, que permita fortalecer el sistema universitario estatal. Eso implica mayores recursos, eso implica hablar de cobertura, eso implica hablar de regionalización, eso implica hablar de acceso
de todos los temas que nosotros somos conscientes el sistema universitario estatal necesita, requiere para seguir fortaleciendo, seguir respondiéndole al país y sobre todo en la región. Así que ese es el llamado y esa es la propuesta desde el sistema universitario estatal. Hacemos los 32 rectores, rechazamos la violencia, rechazamos esas formas de radicalismo que desnaturalizan realmente la función de la universidad, llamado al liderazgo estudiantil constructivo, creativo, como lo han hecho. En ese sentido, los estudiantes han manifestado un liderazgo constructivo y propositivo. Estamos en esa causa, queremos construir, queremos avanzar, pero el llamado es a eso, a que nos podamos sentar y que podamos avanzar en la construcción de una agenda nacional que permita que el SUE, nuestras 32 universidades públicas, se sigan fortaleciendo.